¿Alguna vez te preguntaste cómo un simple ajuste pudo salvar la fortuna de un hombre poderoso y, de paso, revelar el corazón valiente de un niño? Hoy te invito a entrar a un taller polvoriento, donde el destino decidió que la honradez brillara más que el metal más caro. Prepárate para descubrir cómo un pequeño de apenas 8 años transformó una posible estafa en una lección inolvidable de integridad. Esta historia no solo toca motores, sino también almas. Si te gustan relatos que el mundo intenta olvidar, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque lo que vas a vivir podría inspirarte a cambiar tu propia vida. Hay lugares que, aunque sencillos, guardan un brillo especial. Este pequeño taller, con su piso manchado de aceite y paredes adornadas por calendarios viejos, tenía algo que muchos negocios grandes envidiarían: un aire de confianza que se respiraba apenas cruzabas la puerta. Era como si cada tuerca, cada tornillo, conociera el valor de la honestidad, y eso, amigo mío, no se compra ni se fabrica de un día para el otro. Don Julián, con sus manos curtidas y la mirada franca, había levantado ese espacio con años de trabajo duro, enseñando a todos que más importante que ganar dinero rápido era dormir tranquilo con la conciencia limpia. Allí, entre motores y cajas de herramientas, se movía Nico, un niño de 8 años con una sonrisa traviesa y unos ojos curiosos que parecían querer devorar el mundo. Mientras barría o alcanzaba llaves inglesas a su papá, escuchaba historias de cómo antes arreglaban coches casi con las manos desnudas, sin tanta tecnología. A veces don Julián se detenía, le pasaba la mano por el cabello y le contaba anécdotas de superación, como aquella vez que, sin piezas de repuesto, lograron poner en marcha un camión solo con ingenio y fe. Esas historias eran semillas que caían directo en el corazón del niño. ¿Sabes? A menudo pensamos que para ser valiente o recto hay que esperar a crecer, pero Nico demostraba que eso no era verdad. Desde chiquito se emocionaba con las victorias silenciosas de su padre, esas en las que nadie aplaude, pero el alma festeja. Cada vez que veía a don Julián negarse a inflar un presupuesto o aceptar dinero por trabajos que no hacían falta, aprendía sin palabras que la integridad se muestra en los detalles. Y es que la rectitud, aunque a veces pase desapercibida, construye pilares tan firmes que ninguna tormenta los derriba. Hay quienes dicen que un taller mecánico es solo grasa y ruidos metálicos, pero para Nico era un templo donde cada motor tenía una lección que enseñar. Era allí donde descubría que la paciencia puede más que la fuerza bruta, que no hay que rendirse si algo no enciende a la primera, y que siempre hay un modo honesto de resolver los problemas. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos desesperamos al primer fallo sin darnos el espacio de respirar y volver a intentarlo? Imagínate por un momento siendo niño otra vez, con las manos manchadas de polvo y la frente perlada de sudor, ayudando a un padre que no solo repara autos, sino también enseña a vivir con rectitud. Esa era la vida de Nico, que sin saberlo estaba recibiendo un tesoro más valioso que cualquier herencia material, un carácter sólido, forjado a base de ejemplos silenciosos. Y cada día que pasaba allí, barría no solo el suelo, sino también sus propios miedos, preparándose sin saberlo para desafíos mucho mayores. Así arranca esta historia, en un lugar que podría parecerte común, pero donde se cocinan milagros cotidianos. Un pequeño taller mecánico que era en realidad una escuela de vida, un rincón donde un niño empezaba a moldear un corazón valiente y sincero. Pero espera, porque este apenas es el comienzo de algo mucho más grande. ¿Te gustaría seguir caminando conmigo y ver cómo Nico descubrirá, muy pronto, la verdadera prueba de todo lo que había aprendido hasta ahora? Aquel día, el sol pegaba fuerte sobre el taller y el aire olía a gasolina mezclada con sueños.
De pronto, un auto lujoso, brillante como un espejo, se estacionó frente al portón, atrayendo miradas curiosas de los vecinos. El motor aún ronroneaba cuando un hombre bajó del vehículo, ajustándose el reloj con gesto impaciente. Vestía ropa fina, zapatos que casi no pisaban el polvo, y cargaba en la cara el peso de los que creen que el tiempo vale más que cualquier saludo. Su mirada saltó de un lado a otro, evaluando el lugar como quien revisa un objeto antes de comprarlo. Don Julián salió a recibirlo con esa calma que se gana con los años, la misma que enseñaba a Nico a no correr, ni aunque el cliente pareciera traer el mundo entero apurado en el maletín. El empresario explicó, con voz firme y un tanto arrogante, que necesitaba una revisión completa del motor antes de un viaje largo, pues tenía reuniones importantes y no podía darse el lujo de quedar varado en la carretera. Hablaba casi sin respirar, como si sus palabras fueran órdenes que el aire mismo debía obedecer. Nico observaba desde un rincón, con un trapo en las manos, intentando adivinar qué clase de persona era ese señor tan serio. Se preguntó si alguna vez habría tenido tiempo para jugar con tierra, para reírse sin mirar el reloj, para escuchar el zumbido de un motor con la curiosidad de un niño. No lo sabía, pero algo en el porte del hombre le hacía pensar que no. Y por dentro, Nico sintió una punzada de ganas de mostrarle que la vida podía ser mucho más que correr tras agendas apretadas. Mientras el empresario recorría el taller con pasos medidos, sus ojos se posaban en cada herramienta, como si dudara de su limpieza o su valor. Sin embargo, al estrechar finalmente la mano de don Julián, pareció relajarse un poco. Tal vez porque la sinceridad tiene una forma particular de calmar incluso a los más desconfiados. Con un gesto seco, le dejó las llaves del auto y repitió que confiaba plenamente en el diagnóstico del lugar. Luego miró su reloj una vez más y se fue caminando rápido, como huyendo de la posibilidad de perder un minuto. Para muchos, aquella confianza ciega habría sido una invitación a aprovecharse. Después de todo, el auto costaba más que todo el taller junto, y su dueño ni siquiera preguntó por un presupuesto previo. Era un blanco fácil para quienes solo piensan en llenarse los bolsillos. Pero en ese pequeño taller había algo diferente. Allí la riqueza se medía en noches tranquilas, no en billetes acumulados. Don Julián suspiró y empezó a revisar el motor con la misma dedicación que ponía en un viejo camión destartalado. Nico, con los ojos bien abiertos, entendía que esa mañana no era como cualquier otra. A veces, los grandes retos no vienen disfrazados de monstruos, sino de oportunidades tentadoras. Y aunque él era apenas un niño, presentía que pronto habría una lección importante latiendo entre las sombras de aquel taller soleado. Entre las herramientas y el eco de motores a medio abrir, trabajaba un joven mecánico que no llevaba mucho tiempo en el taller. Sus manos todavía temblaban un poco al manejar piezas delicadas y su mente, a veces, divagaba soñando con tener un coche propio, ropa nueva o invitar a su familia a comer algo especial. No era un mal chico, pero en su corazón empezaban a crecer semillas peligrosas, esas que susurran que aprovecharse de alguien rico no duele a nadie. ¿Quién notaría un gasto extra en la cuenta de un empresario que ni miraba el dinero? Mientras revisaba el lujoso auto, su respiración se aceleró ante la idea de inflar el presupuesto. Pensó en inventar fallas graves, en cambiar piezas que aún tenían años de vida, en escribir números largos en el papel solo para ver cómo la ganancia crecía. Sus pensamientos danzaban como moscas alrededor de un dulce prohibido. Cada cifra extra que imaginaba le hacía latir el corazón con fuerza, como si ya pudiera oír el sonido de las monedas cayendo en su bolsillo. Quizá no te parezca gran cosa total, el dueño del coche ni lo notaría. Pero ahí está el peligro más sutil. Cuando empezamos a justificar lo pequeño, abrimos puertas enormes al engaño.
Ese joven mecánico estaba a punto de cruzar un umbral del que a veces no se regresa fácil. Porque mentir una vez puede volverse costumbre, y después el alma se acostumbra tanto a la trampa que ya no sabe vivir sin ella. ¿Cuántos adultos conoces que empezaron con solo un poquito y terminaron perdidos en deudas de conciencia? Con un lápiz entre los dedos manchados de grasa, el mecánico dibujó en el papel una lista larga de reparaciones que el auto no necesitaba. Sus ojos brillaron por un instante, como si acabara de encontrar un tesoro. Imaginaba qué haría con ese dinero extra, tal vez un celular nuevo, tal vez salir de fiesta sin preocuparse. Todo sonaba tan fácil, tan al alcance, que ni siquiera notó que su sonrisa era distinta, más torcida, menos pura. Mientras tanto, el taller seguía latiendo a su ritmo habitual, con don Julián concentrado en otro vehículo y Nico barriendo rincones. Nadie sospechaba la pequeña tormenta que se gestaba en el corazón del joven mecánico. Esas batallas silenciosas, donde uno decide quién quiere ser realmente, ocurren a menudo sin testigos, y muchas veces son los escenarios más cotidianos, un papel, un lápiz, un presupuesto, los que revelan la verdadera fuerza o debilidad de una persona. Ese día, el joven creyó que la suerte le sonreía al darle la ocasión perfecta para sacar ventaja sin que nadie lo notara. No sabía que muy pronto, un niño con manos pequeñas y un corazón gigante estaría a punto de iluminar con su valentía cada rincón de su conciencia, enseñándole que la riqueza más grande no cabe en un bolsillo, sino en un pecho que late limpio. Nico andaba por ahí con su escoba, silbando bajito y persiguiendo montoncitos de polvo, como si fueran pequeños fantasmas que se divertía en atrapar. No imaginaba que, al acercarse al escritorio, sus oídos iban a tropezar con algo mucho más serio que un simple juego. Fue entonces cuando escuchó la voz del joven mecánico que hablaba con el cliente rico en un tono casi solemne, asegurándole que el motor estaba casi para cambiarse por completo. Sus palabras sonaban firmes, pero algo en el aire parecía falso, como un reloj barato que imita a uno de lujo. El corazón de Nico se encogió. Frunció el ceño, detuvo la escoba y sintió un cosquilleo incómodo en el estómago. A su corta edad, no entendía todas las complicaciones de los adultos, pero sí sabía diferenciar la verdad de una mentira. Desde que era muy pequeño, don Julián le enseñaba que el valor de una persona se mide por lo que hace cuando cree que nadie lo está mirando. En ese instante, Nico comprendió que estaba parado justo frente a una de esas pruebas invisibles. Se quedó un momento callado, observando cómo el joven anotaba cifras en la hoja. Cada número parecía un ladrillo construyendo una mentira enorme. Por un segundo, Nico pensó en callarse, en volver a barrer y fingir que no había oído nada. ¿Quién era él para meterse en asuntos de grandes? Pero algo dentro suyo, como un tambor muy profundo, empezó a retumbar diciéndole que lo correcto pocas veces es lo más cómodo. Y aunque le temblaron un poco las rodillas, decidió que no podía ignorar lo que había escuchado. Recordó historias que su padre le contaba por las noches, del niño pastor que enfrentó gigantes sin más armas que su fe, o del joven que prefirió la verdad aun cuando pudo haber mentido para salvarse. Pensar en esos ejemplos le dio un valor nuevo, casi luminoso. Sintió que no estaba solo, que había algo o alguien que lo acompañaba y le susurraba al oído que debía actuar con valentía aunque tuviera miedo. Porque ser pequeño no significa ser débil. A veces, los corazones más chicos guardan la fuerza más pura. Mientras el mecánico continuaba con su farsa, Nico respiró hondo y se preparó para lo que sabía que debía hacer. Miró sus manos sucias de polvo y grasa, esas manos que parecían tan insignificantes, pero que ahora iban a sostener una verdad grande. No importaba si después el joven se enojaba con él, o si el cliente pensaba que estaba metiéndose donde no debía. En su pecho
Ya había decidido que callar sería traicionar todo lo que su papá le había enseñado. Así, sin más armadura que su sinceridad, Nico se acercó un pasito más al escritorio, sosteniendo la escoba como quien sostiene un estandarte, y allí, sin que nadie lo esperara, estaba a punto de encender una chispa de honestidad que iluminaría mucho más que el motor de un coche. Nico se plantó frente al escritorio con el corazón bombeando tan fuerte que creyó que todos lo oirían. Sus mejillas ardían y la escoba le temblaba entre los dedos, pero su voz salió clara, casi sorprendiéndolo a él mismo. «Ese motor no está para cambiarse», dijo. «Solo tiene un fusible flojo». Las palabras rebotaron en el taller como un martillazo que nadie esperaba. El joven mecánico abrió los ojos con furia contenida, intentando hacerle una seña para que se callara, pero Nico ya no podía retroceder. Había cruzado un umbral invisible, uno donde la verdad se vuelve más importante que el miedo. Por un instante, todo quedó en silencio. El cliente rico miró a Nico con extrañeza, como preguntándose qué hacía un niño opinando sobre un diagnóstico mecánico. Don Julián se acercó despacio, con el ceño fruncido, intentando entender qué ocurría. El joven mecánico balbuceó excusas, intentando tapar su mentira con nuevas palabras, pero su voz sonó insegura, vacía de esa firmeza que antes presumía. Nico, en cambio, respiró hondo y levantó la mirada. Sabía que la honestidad podía traer problemas, pero también que era la única forma de proteger lo que realmente importaba. Pidió permiso para demostrar lo que decía. Don Julián, que conocía la mirada de su hijo mejor que nadie, asintió con un leve movimiento, aunque sin quitar la vista del joven mecánico. Nico abrió el capó con manos decididas, localizó el fusible flojo y lo ajustó con la misma delicadeza con que se acaricia a un pajarito herido. Luego pidió que encendieran el auto. El motor rugió al primer intento, vivo, perfecto, sin necesidad de costosas reparaciones. El empresario quedó boquiabierto, como si alguien le hubiera quitado una venda de los ojos. Sus facciones, antes tensas y apuradas, se suavizaron. Miró a Nico con un respeto nuevo, ese que nace cuando uno se topa con una valentía inesperada. El joven mecánico bajó la cabeza, avergonzado, comprendiendo en silencio que había sido un niño quien le recordó el peso real de la honestidad. A veces la vida nos da maestros diminutos para enseñarnos lecciones gigantes. Nico no se sintió héroe ni mucho menos. Solo estaba haciendo lo que su corazón le decía que era correcto. Pero dentro suyo, algo brilló con fuerza. Una satisfacción profunda, de esas que no se consiguen ni con el coche más caro, ni con la ropa más elegante. Era la certeza de haber protegido el taller de su papá, de haber defendido la verdad aunque temblara de pies a cabeza. Y eso, sin duda, lo hacía mucho más valiente que cualquiera. Al terminar, Nico limpió sus manos con el delantal, intentando calmar el temblor que aún le quedaba. Miró a su padre de reojo, buscando en su rostro algún signo de desaprobación, pero solo encontró un orgullo silencioso, cargado de ternura, y entendió que, a veces, la verdadera fuerza no se ve en los músculos, sino en el coraje de mantenerse fiel a lo que uno cree, incluso cuando sería más fácil guardar silencio. El empresario se quedó mirando a Nico como si estuviera descubriendo un tesoro escondido. Sus ojos, que antes parecían ocupados solo en relojes caros y reuniones urgentes, se posaron en ese niño con una mezcla de asombro y gratitud. No dijo nada enseguida. Respiró hondo, pasó la mano por el cabello perfectamente peinado y dejó que el silencio hablara por él. A veces, las verdades más puras no necesitan adornarse con discursos largos. Solo bastan los latidos sinceros de un corazón que reconoce la bondad cuando la tiene enfrente. Luego, con una voz mucho más suave que antes, el empresario agradeció a Nico por su honestidad. Dijo que había conocido muchos talleres, muchos mecánicos,
pero que jamás nadie le había cuidado el bolsillo y el alma al mismo tiempo. Sus palabras salían con un temblor leve, ese que delata a quienes se sienten tocados por algo verdadero. Sacó una tarjeta de su cartera de cuero fino y prometió recomendar el taller a todos sus amigos y socios. No solo porque reparaban coches, sino porque allí, dijo con un suspiro, reparaban la fe que uno a veces pierde en las personas. Don Julián escuchó en silencio, con el pecho inflado de un orgullo que casi no le cabía en el cuerpo. Miraba a su hijo como si viera una joya que él mismo había pulido con años de cariño y ejemplo. Ese instante no tenía precio. Ningún billete del mundo podía comprar la satisfacción de saber que había criado a un niño con un corazón tan limpio. El joven mecánico bajó la mirada, avergonzado, sabiendo que allí había perdido algo más que una venta inflada. Había perdido la oportunidad de demostrar quién quería ser de verdad. Nico solo sonrió, un poco incómodo, rascándose la nuca manchada de grasa. No entendía del todo la magnitud de lo que había hecho, pero sentía en su pecho un calorcito bueno, parecido al que se siente cuando uno hace lo correcto aunque le cueste. Para él no había sido un acto heroico, solo había seguido lo que su conciencia gritaba, y tal vez por eso era tan especial, porque brotaba sin pretensiones, como las flores pequeñas que crecen entre las grietas del asfalto. El empresario miró el taller una vez más antes de marcharse. Su auto arrancó con un ronroneo perfecto, casi agradecido. Al volante, el hombre se fue con un brillo distinto en los ojos, ese que tienen los que se reencuentran con la confianza. Quizá, después de ese día, ya no miraría con tanto desprecio los lugares humildes ni a las personas sencillas, porque a veces es en los talleres polvorientos donde uno aprende lecciones que ninguna oficina de lujo podría enseñar. Nico volvió a tomar su escoba, pero algo había cambiado en el ambiente, aunque las paredes seguían manchadas y el suelo cubierto de tornillos. Allí flotaba una sensación nueva, un susurro que decía que, por pequeño que seas, siempre puedes dejar una huella gigante cuando decides actuar con la verdad. Don Julián abrazó a Nico con una fuerza que casi lo levantó del suelo. Fue un abrazo largo, de esos que dicen 1000 cosas sin pronunciar palabra. Sus manos ásperas apretaron la espalda pequeña de su hijo, como queriendo dejarle tatuada para siempre la certeza de que estaba orgulloso de él. Y Nico, con la cara enterrada en el pecho de su padre, sintió que ese era el lugar más seguro del mundo, un refugio donde siempre sería recibido con amor, sin importar lo que pasara afuera. Cuando se separaron, don Julián le sostuvo el rostro entre las manos, mirándolo a los ojos con una sonrisa cargada de emoción. Le dijo que esa integridad, esa valentía para decir la verdad aunque costara, valía más que cualquier suma de dinero, que los autos iban y venían, los clientes también, pero un corazón honesto era un tesoro que no se oxidaba jamás. Nico escuchó cada palabra con el alma abierta, guardándolas en un rincón secreto donde quedaría para siempre el eco de ese día. El joven mecánico observó la escena desde un costado, con un nudo en la garganta. Había aprendido una lección dura, pero necesaria, que la astucia sin principios no construye nada sólido, solo paredes frágiles que caen con el primer soplido de la verdad. Quizá aquella vergüenza que sentía sería la semilla de un cambio en su propio corazón. A veces, las enseñanzas más profundas llegan disfrazadas de humillaciones, para que uno recuerde que no todo lo que brilla es oro. Nico siguió con su rutina de barrer y ordenar herramientas, pero ya no era exactamente el mismo. Había descubierto algo inmenso, que ser pequeño no significa tener un papel chico en la vida. Al contrario, los actos sinceros, aunque parezcan diminutos, tienen la fuerza de mover montañas invisibles. Desde ese día se convirtió sin saberlo en un guardián silencioso de la honestidad del taller, atento a cada palabra, a cada factura, protegiendo con su inocencia
lo que para él era un santuario. Muchos clientes empezaron a llegar por recomendación del empresario y el taller creció en trabajo. Pero más allá del dinero, lo que verdaderamente floreció fue el respeto de la comunidad, que veía en ese lugar un ejemplo vivo de cómo la rectitud construye puentes duraderos. Las historias de Nico corrieron de boca en boca, inspirando a otros niños del barrio a ser valientes y justos, a no temer levantar la voz cuando algo no estaba bien, y así, entre motores, aceite y risas infantiles, Nico siguió creciendo con la certeza de que siempre hay espacio para ser mejor, que cada día ofrece la oportunidad de elegir el camino del bien, aunque sea el más difícil, y que al final lo único que uno se lleva en la vida es la tranquilidad de haber actuado con el corazón limpio, sin traicionar lo que sabe que es correcto. Al final, entenderás que no son los trajes caros ni los autos lujosos los que definen el verdadero valor de una persona, sino el coraje de defender lo correcto, incluso cuando tiemblan las piernas. Quizá, después de conocer la historia de Nico, mires tus propias decisiones con nuevos ojos y descubras que también llevas dentro un héroe silencioso. Así que dime, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Déjame tu respuesta abajo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la honradez sigue existiendo. Y sigue con nosotros para más historias que encienden el corazón.